reunidos así como lo estamos en esta noche. Amén. Es el diseño de Dios y hay bendición de todas maneras cuando estamos congregados conforme a la palabra. Cuanto más sabiendo, como dice el libro de Hebreos, que el día de la venida del Señor está cerquísima. Amén. Ya no estamos en postreros tiempos o en el tiempo postrero, sino en días postreros ya. Hay testimonio en el cuerpo de Cristo, hermanos, en la iglesia universal de la venida del Señor Jesucristo. Pronto a venir por la iglesia. Y hay cosas que hay que mantenernos haciendo. Por supuesto, hay cosas que tenemos que, en las cuales estar moviéndonos, actuando, esperando el retorno precioso del Señor Jesucristo. Una de esas cosas es que tenemos que estar sirviendo a Dios. Y tenemos que estar desarrollando eficazmente la visión de Dios. Y por ahí estamos siendo ministrados, animados por nuestro papá, con su palabra, con la guía y la unción del Espíritu Santo. Es importante que desarrollemos la visión de Dios de una manera eficaz. Ya ustedes saben de qué se trata la gran comisión y la visión que tenemos nosotros como iglesia para desarrollar y para llevar a cabo la gran comisión. Y dentro de ese contexto estamos hablando de la necesidad de que en el trabajo, en el servicio a Dios, para predicar el evangelio, para discipular gente y de una manera organizada, vivir como iglesia, es necesario que entendamos el principio de autoridad y sujeción, o autoridad y sumisión, que es una gran bendición cuando tenemos esa revelación y la ponemos por obra en nuestra vida y ayudamos bastantísimo de verdad al propósito de Dios y ayudamos a que se haga eficaz y ordenada la visión y el desarrollo de la misma. Entonces, cuando hay una actitud de estar sometidos a la autoridad de Dios, a la autoridad de su palabra, a las autoridades delegadas que Dios ha puesto sobre nuestra vida, entonces todo va, como dicen los marineros, viento en popa, como debe ser. Y podemos avanzar y podemos honrar a Dios y tener los resultados que Dios quiere y como Él lo ha mostrado en su palabra. Cuando hay falta de sujeción o sumisión, entonces lo que van a ocurrir es problemas. Y yo no estoy feliz de ser causador de problemas. Yo estoy feliz de ser de bendición en el reino de Dios. Amén. Nadie debe estar feliz de ser causador de problemas. Cuando hay falta de sumisión o de sujeción, uno causa problemas. Entonces necesitamos mantener nuestro corazón bien ordenado y bajo la autoridad de Dios, de su palabra y de nuestras autoridades que Dios nos ha puesto. Y estamos hablando ahora ya en la importancia también en el desarrollo de la visión, un desarrollo eficaz que tiene que haber oración y predicación, y nos está tocando estos días hablar acerca de la oración. Estamos refrescando esto de la visión de Dios porque es parte de lo que Dios quiere, y yo estoy escuchando a varios hermanos, hermanas con quienes comparto. Qué buena la palabra de Dios viniendo en este tiempo, porque aunque sabemos que es importante la oración, a veces un poco descuidamos esa área. Y para eso viene la palabra de Dios, para refrescarnos y decirnos: tienes que retomar, tienes que agarrar, tienes que meterte a hacer esto, porque esto es muy importante para tu vida y para el desarrollo de la visión. Entonces, por eso Dios nos está hablando. Entonces estamos en este punto de la oración, luego tocaremos la predicación. Hablamos el día domingo de Lucas 18, verso 1 y luego el verso 6 al 8, donde Jesús habló de una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ya hemos tocado ese punto, solo recordamos un poquito. Es importante, hemos dicho, hermanos, para nosotros tiene que ser un deber conveniente, es algo obligatorio, es algo que nosotros mismos procuramos y determinamos disciplinadamente. Nos hacemos una obligación de orar. Eso significa la palabra necesidad, de hacer súplicas, de adorar, de pedir. Eso es lo que significa la palabra orar. Hacer súplicas delante de Dios con confianza de hijos, no rogando como mendigos, sino con confianza de hijos, sabiendo y conociendo su corazón, acercarnos al Padre y suplicarle en una actitud de reconocimiento que Él todo lo puede y que nosotros necesitamos de Él. Esa es una súplica. La súplica no es rogar como mendigos, la súplica es entender que Dios es todopoderoso, mayor, nos ama, y nosotros por eso le podemos pedir las cosas en oración.
súplica. También esta palabra orar también tiene que ver con adoración. También cuando adoramos estamos teniendo un tipo de oración delante del Señor, y también tiene que ver con pedirle a Dios, la oración. Entonces Jesús dice: no dejen de orar, es una necesidad, es obligatorio que ustedes se hagan esta disciplina de orar, de suplicar, de adorar, de pedir al Señor. Es importante que lo hagan siempre, en todas las cosas, todas las veces y para todas las cosas, como hemos visto, ¿ve? Muy importante, de verdad, el rol que la oración juega en nuestra vida. ¿Y qué dijo Jesús en el contexto de esta parábola? Dijo que ¿Dios acaso no va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Él mismo trae la respuesta y dice: os digo que pronto les hará justicia. Esa es la seguridad que el Señor Jesús mismo nos da, que cuando oremos, como Él dice, entendiendo que es una necesidad, oremos siempre de día y de noche sin desmayar. Entonces Dios no se va a tardar en respondernos. Él va a hacer justicia para nuestra vida. ¿Cuántos alaban y agradecen a Dios por esto? Qué bueno, ¿verdad? Ser animados por Jesús mismo, sabiendo que somos sus escogidos. Él usó esta palabra y dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? A sus eclectos. Eclectos es el término original que significa selectos. Nosotros somos los selectos de Dios. ¿Qué te parece? Somos los seleccionados de Dios, significa eclectos. Somos los elegidos y los favoritos de Dios. Por ahí va el significado de esta palabra que ha sido traducida escogidos. Eclectos, selectos, seleccionado, elegido, favorito. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Está bien, te guste o no, es la verdad. Este es el significado de la palabra. Mejor que nos guste porque está bonito este significado, ¿verdad? Ser seleccionados, ¿qué les parece? Ser gente selecta, elegida y favorita de Dios. Qué bueno es nuestro papá. Así es que Él dijo que el Señor no se iba a demorar a sus selectos, seleccionados, elegidos y favoritos en responderles y hacernos justicia. Hemos visto que la oración también tiene un rol preponderante a través del testimonio de Elías. Vimos que él oraba, movía situaciones que se presentaban en su vida, y conociendo a Dios y haciendo oraciones delante del Señor. Y cuando él estaba en oración, poderosísimo. Cuando él oraba a Dios conforme al conocimiento que tenía, poderosísimo en su vida. Vimos la historia, cogimos un poquito la experiencia que tuvo él en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, y donde él tuvo la victoria, y Dios honró su oración y la gente reconoció que el Dios de Israel era el Dios de Elías, era el Dios verdadero a quien él servía. Amén. Dejó de orar y se volvió una gelatina. Ve, entonces es importante la oración. Cuando estás en oración, en comunión, en intimidad con Dios, hay valor, hay osadía. Dejas de orar, estás por ahí rengueando, ahí todo achacoso. Es cuando no hay oración. ¿Cuántos achacosos hay aquí esta noche? ¿Cuántos valientes hay aquí esta noche? Ahí está, el pueblo de Dios es valiente, es gente de oración, que entiende la importancia de orar. Ok, estamos llamados, hermanos, como servidores que guiamos a personas en el contexto de nuestra visión, y sabedores de la importancia de orar, a determinar, digan determinar. Ok, esa es nuestra decisión, nuestra determinación a orar intensamente. Ya no estar jugando a la oracioncita, solo orando por los alimentos, sino realmente entendiendo la importancia de la oración, es tomar tiempo para orar. Cantidad y calidad hemos dicho, porque hay muchas cosas por las que orar. En muchas cosas y muchas áreas Dios quiere manifestarse en nuestra vida personal, que seamos de bendición orando, intercediendo por el mundo, por las autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, orar por nuestra familia. Hermanos, hay cantidad de cosas, todo realmente requiere oración. Y Dios no se moverá a menos que alguien se lo pida. Esto es interesante. Por eso está la Biblia saturada de un énfasis en la oración. Es importante, y Jesús es un gran ejemplo, alguna vez ya lo vimos. Es importante entonces calidad y cantidad en nuestro tiempo de oración. Esta noche yo quiero compartirles algo que ilustra lo que es orar intensamente, a través de un testimonio de un hombre de Dios que está en la palabra, que fue un discípulo de Jesús, el amado Juan, el discípulo amado. Un hombre que entendió el amor de Dios, que conoció en otro nivel diferente al de los demás discípulos lo que era el amor.
Porque ¿cuántos se dan cuenta que Jesús no hacía acepción de personas y Él amaba a cada uno de los discípulos igualito? Pero no todos captaron el amor de Dios. Juan captó el amor del Señor Jesucristo. Él confió en el amor de Jesucristo. Se acercó a Jesucristo confiado en que Él era un discípulo amado. Y Él mismo da testimonio de eso. Y el entendimiento del amor de Dios le llevó a tal intimidad que pudo recostar su cabecita en el pecho del Señor Jesús. El resto tenía miedo, seguro diría, oh, se va a ofender el Señor Jesús, oh, no va a dejar que me recueste en su pecho. Ellos sabían que el Señor los amaba, pero no captaron la intensidad del amor de Dios como Juan. Ahora, Juan es un buen testimonio. Él en las epístolas que fue inspirado por el Espíritu Santo siempre está mencionando acerca de Dios y del amor de Dios. Por causa de Juan y de la inspiración del Espíritu a través de su vida es que nosotros sabemos que Dios es amor. Ajá, Dios es amor. Él es quien lo ha declarado. Y por causa de Él nosotros sabemos que porque Él nos amó primero, nosotros podemos amarlo. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo esto le reveló el Espíritu Santo a Juan, el amado discípulo del Señor. Él es nuestro testimonio, la ilustración esta noche para ver la necesidad y cómo debemos de orar intensamente. Ya hemos visto las razones. Juan estaba por el servicio a Dios en Patmos, estaba recluido en una isla para desterrados, para presos políticos en ese tiempo. Él no tenía una iglesia ahora, no tenía medios, no tenía recursos por estar sirviendo a Dios. Y en este sentido, en este contexto no tenía nada. Pero lo que sí tenía era la compañía angelical, porque los ángeles del Señor están alrededor de los que temen a Dios. Había compañía angelical, estaba ahí. Él por lo menos eso sabía. Y sabía también el apóstol Pablo que tenía al Espíritu Santo morando en él. Así es que cuando uno tiene eso, hermanos, ya lo exterior pues no tiene mucho significado. Y para Juan, en el lugar donde estaba, tampoco le significaba mucho. Él, igual que los otros apóstoles, era perseguido, odiado. Pero es el único apóstol que no murió de una mala muerte, como se dice, porque intentaron matarlo como a los demás. Pero este discípulo que entendió el amor de Dios, lo metieron a un perol de aceite hirviendo y no lo pudieron matar. No lo quemaron, no pudieron hacer, y a raíz de esto ya tuvieron que desterrarlo a la isla de Patmos, y ahí que sufra en ese lugar, ¿ok? Pero él tenía a los ángeles, tenía el Espíritu Santo, y esto fue suficiente para ser llevado al lugar más alto, a un encuentro con el Cristo resucitado, y a recibir una revelación del Señor Jesucristo que marcó las profecías de todos los tiempos. La mayor revelación profética la recibió el apóstol Juan, el libro del Apocalipsis. Y noten que fue del Cristo resucitado. Nadie había recibido eso antes. Él fue el único que recibió la revelación del Cristo resucitado, esta profecía. En la apariencia, como a veces pasa, el lugar donde estaba podría hablar de que, oh, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios, Juan? ¿Por qué estás aquí en Patmos? ¿Por qué estás confinado aquí, como abandonado? Y aparentemente era un fracasado. Había perdido todo en términos físicos, naturales. Así como Pablo tenía sus problemas también con la gente de la iglesia donde él estaba. Y hubo un hombre llamado Diótrefes. Y este hombre, pues, aunque no había usurpado la autoridad y fue puesto en autoridad legalmente, no usó la autoridad como debía ser. Este hombre, Diótrefes, era un hombre orgulloso, era un hombre con ambición de poder, con un liderazgo distorsionado, era una persona embaucadora, altanera, y era un falso maestro. Y este era su aguijón del apóstol Juan. Así como Pablo tenía a su Alejandro el Caldero, a Demas que iban contra él, que lo abandonaron, Juan también tenía a su Diótrefes por ahí. Un liderazgo distorsionado le caracterizaba, un orgullo, el ser un embaucador y altanero, y como Yapita, un falso maestro. Entonces, en este contexto no tenía naturalmente quien le defienda más que un solo amigo llamado Gayo. Pero la comunión que tuvo con el Señor Jesucristo en Patmos, aprovechando la oportunidad y entendiendo que el Espíritu de Dios estaba con él y que había oportunidad de tomar el tiempo y aprovecharlo, y que Cristo estaba vivo, entonces lo llevó a una comunión intensa realmente con el Señor.
y recibió, como les dije hace un ratito, lo más profundo del evangelio profético. En esta comunión intensa él entendió que su ministerio estaba dando un vuelco a través de esta revelación profética, no diríamos en número de gente que alcanzaba, pero sí en lo que estaba recibiendo para que esta profecía sea de bendición al cuerpo de Cristo hasta que Jesús vuelva. Porque, hermanos amados, si sabemos lo que va a pasar con la iglesia y sabemos lo que va a pasar en el mundo, es porque tenemos la revelación del Apocalipsis. Esta profecía ahí bien estudiada con la guía del Espíritu Santo y también concatenada con otras escrituras del Antiguo Testamento proféticas, y nos da entendimiento de lo que hoy estamos viviendo y de lo que sabemos que se viene. Y gracias a Dios que esta revelación ha llegado hasta nuestro tiempo y la iglesia está siendo bendecida. Ven qué bueno fue que un hombre tomara la decisión de orar intensamente, de aprovechar el tiempo y poder recibir de parte del Señor esta gran revelación. Ahora, el principio, hermanos, está vigente. Si uno ora intensamente, no nos va a pasar la misma experiencia de Juan en el sentido literal y así específicamente como él le pasó, pero el principio está vigente. Si oras intensamente, la presencia del Señor es real para tu vida. Y puedes recibir cosas sobrenaturales que te pueden bendecir a ti y a las personas que están, en el caso de la visión, bajo tu ayuda, bajo tu guía. Y para toda área de tu vida puedes recibir si estás en comunión intensa, en oración intensa con el Señor. Ese principio es válido, ese principio permanece. La Biblia lo establece. A la iglesia de todos los tiempos se nos ha ministrado y nos ha enseñado la importancia de la oración. Así es que permanece este principio que fue parte de la vida del apóstol Juan. Entonces él es un ejemplo inspirador para nosotros. Jesús ya no está entre nosotros físicamente, él está sentado a la diestra del Padre, obviamente, y estamos esperando su regreso. ¿Cuántos dicen amén? Él ya está para venir a buscar a su iglesia, a los suyos, y juzgar a los vivos y a los muertos en el momento que tiene que ser hecho esto. Pero vemos que Juan tuvo una experiencia, una visitación especial. Jesús se levantó de su trono porque, como sabemos, él resucitó y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Pero un día, a raíz de la oración intensa de Juan, decidió levantarse de su trono y hacerle una visitación a Juan. No solo fue una visión que Juan tuvo, porque Jesús, entendemos que se presentó delante de él de una manera específica, porque se fue y le tocó y puso su mano sobre el hombro de Juan. Ese es el relato que nos da el libro de Apocalipsis que vamos a leer. ¿Por qué se levantó Jesús de su trono para visitar en persona, diríamos, al apóstol Juan ahí en la soledad de la isla de Patmos? Él dice: cuando yo le vi, caí como muerto. El Señor Jesús vino por la intensidad de la oración y el deseo que Juan tenía de tener comunión con él, a tal punto que sacó a Jesús de su trono para que le haga una visitación muy, pero muy especial. Entonces, como les digo, hermanos, el principio permanece. Si somos gente de oración intensa, y eso deberíamos serlo, les dije el domingo, avanzar, ampliarnos en nuestro tiempo de oración, va a haber visitaciones reales del Señor Jesucristo a nuestra vida. Vamos a experimentarlo realmente con muchísima claridad, su presencia en nuestra vida. Entonces vale que realmente tomemos decisiones de este tipo en cuanto a la oración. Apocalipsis 1, versos 9 y 10, luego leeré el verso 12 y luego el verso 17 y 18. Quiero utilizar la versión Dios habla hoy. Apocalipsis capítulo 1, versos 9 y 10. Luego el 12 y luego el verso 17 y 18 de la versión Dios habla hoy. Ahí encontramos a Juan diciendo lo siguiente, su testimonio. Dice: yo, Juan, soy vuestro hermano y por mi unión con Jesús tengo parte con vosotros en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me encontraba en la isla de Patmos. Y algo interesante, voy a ir a pocos explicando cada verso. Algo interesante en este comienzo de la administración del versículo 9 es el reconocimiento que Juan hace de la unión que tenía con Jesús. Él estaba aparentemente solo ahí en Patmos, ¿se dan cuenta? Confinado, pero él no se olvidó y él menciona
que él tenía una unión real con Jesús. Entonces, él no se desesperó, él no se quejó, porque era consciente de esa unión real con Jesús. Es real que nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros y que el mismo Espíritu está en nosotros y estamos unidos al Señor Jesucristo. Entonces nunca te olvides que aunque externamente no haya nadie a tu alrededor, el Señor Jesús está contigo, tú estás unido con Jesús. Y el hecho de estar unido con Jesús, dice el testimonio del apóstol Juan, él en el tiempo de sufrimiento podría experimentar también fortaleza. Sí, el estar unidos a Jesús no implica que no vamos a tener dificultades o no haya razones por las cuales sufrir, pero sí implica que nosotros vamos a tener fortaleza, vamos a tener cuidado del Señor, aún estando en las situaciones más adversas, difíciles y de aparente soledad. Si reconocemos que estamos unidos a Jesús, tenemos fe en esta realidad espiritual que la Biblia declara y que nosotros como creyentes la recibimos. Podemos decir siempre, yo estoy unido con Jesús. Nunca estoy solo. En vez de estar quejándonos por las adversidades y problemas y lamentándonos, tenemos que tener la actitud correcta. Dios está conmigo, yo estoy con Dios, tengo el mismo espíritu unido a Jesucristo. Por lo tanto, aunque haya sufrimiento, hay fortaleza del Señor para mi vida. Recuerda eso. En el tiempo de sufrimiento, Dios te fortalece. Si tú reconoces que estás unido con Jesús. Gloria a Dios. Buena cosa que el apóstol Juan nos enseña. En este contexto dice, luego el verso 10, sucedió que el día del Señor, se refiere al primer día de celebración, día que hoy como domingo tomamos nosotros este día, no es el día del Señor donde va a haber este juicio y que abarca varios días o varios años que tienen que ver con ese día del Señor. No, acá se refiere al primer día de la semana donde él estaba pasando esta experiencia. Dice, en el día del Señor quedé, originalmente dice, yo estaba. En el Chistendorf, que es un interlineal griego, utiliza la palabra ginomai, que quiere decir hacer que sea, generar, donde ha sido traducido en Dios habla hoy. En el día del Señor quedé, en el original dice ginomai. En el día del Señor yo generé, yo estaba, yo hice que las cosas sean así. Interesante. Porque aquí estamos hablando de una persona que decidió aprovechar el tiempo y decidió tener un tiempo de oración intensa. No estamos hablando de una cosa donde el Espíritu Santo o Dios irrumpe en primer lugar o voluntariamente para hacer algo con una persona, como suele suceder a veces. Pero aquí lo que nos enseña la Escritura es que en el día del Señor Él estaba y llegó a hacer que sea, llegó a generar, encontrarse bajo el poder del Espíritu, porque eso dice el verso 10. Sucedió que el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu. ¿Quién generó estar bajo el poder del Espíritu? Juan mismo. Es su decisión ir y tomar el tiempo para orar. Es su decisión, es su determinación, con sabiduría, aprovechar el tiempo, no para quejarse, no para estar pensando cualquier otra cosa, sino para comunicar con el Señor, para tener comunión y encontrarse bajo el poder del Espíritu Santo. Tú puedes tomar decisiones para llegar a estar bajo el poder del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo puede irrumpir en tu vida y guiarte y hacer algo contigo? Claro que sí, pero esta es una experiencia real también. Tú puedes hacer que tu vida se encuentre por medio de la oración y la comunión bajo la unción, bajo el poder, bajo la sabiduría del Espíritu Santo. Dice que Juan llegó a estar, a hacer que sea y a generar estar bajo el poder del Espíritu o en un éxtasis. Y ahí dice el verso 10, oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan? Algo sumamente interesante en cuanto a su determinación de aprovechar el tiempo, decidir orar, en vez de lamentarse, de quejarse, de llorar, de estar con pensamientos negativos de su situación. Él decidió orar. Eso se llama sabiduría. Digan sabiduría. Digan orar es ser sabio. ¿Ok? No te quejes, no te lamentes. Ora, como dice Pablo, por nada te afanes, si no sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y ruego delante del Señor y con acción de gracias.
Es un consejo divino. Juan no estaba en depresión, no estaba jugando cualquier cosita ahí, inventándose un solitario ahí para pasar el tiempo. Juan estaba orando. Sabiduría, pura sabiduría. Estaba en este éxtasis y para llegar a ello tuvo que entregar todo su cuerpo a la meditación intensa, a la oración y al clamor profundo. No fueron un par de minutos, obviamente. Él amplió su tiempo de comunión, una comunión intensa hasta llegar a un éxtasis. Esto demanda estar bastante tiempo en oración. Algunos, por el tiempo que pasamos orando, podemos experimentar a veces un nivel precioso de intimidad, de comunión, de percibir la presencia de Jesucristo, de oír la voz del Espíritu. Pasa, sigue pasando, porque el principio permanece. Entonces solamente hay que entregarse a una vida de oración intensa. Verso 12 de Apocalipsis capítulo 1 dice: me volví para ver, estamos leyendo Dios habla hoy, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante a un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Ahí está el Cristo glorificado, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Verso 15, sus pies brillaban como bronce bruñido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿A quién estaba viendo Juancito ahora? Al Cristo glorificado. ¿Quién se le apareció? El Cristo glorificado. El Cristo que ascendió a los cielos y se sentó al trono, a la diestra del trono de Dios, dejó su lugar, su asiento, y fue a encontrarse con el apóstol Juan. Al verle caí como muerto a sus pies, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, dijo. Si fue una visión y estaba mirando, ese rato Jesús salió de la visión y personalmente se fue a ponerle la mano al hombro de Juancito para decirle: no tengas miedo, esto es real, Juan, no temas, soy yo, tú me conoces, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y el verso 18 dice: y el que vive. Digan: Jesús vive. Digan: mi Cristo vive. Ahora Cristo dice algo interesante: estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Quiere decir que Él ha vencido a la muerte. Como hemos visto estos días, Él ha resucitado. Él está vivo por siempre. El Cristo en que creemos es el único de los líderes de las religiones que existen en el mundo que no se ha quedado en la tumba. Nuestro Cristo ha resucitado y Él está vivo, y aquí lo testifica: ahora vivo para siempre. Y algo interesante que dice el Señor Jesús dándole testimonio a Juan en ese momento, dice: yo tengo las llaves del reino de la muerte. La muerte es reconocida por Jesús como un reino que estaba reinando hasta antes de que Él la venciera. Pero Jesús ya la venció, porque la muerte no lo pudo retener. Y Él dice: yo tengo las llaves del reino de la muerte. Yo tengo control de la muerte. Yo encerré a la muerte en su propia cárcel, y el que tiene las llaves de esa cárcel soy yo. Por lo tanto, la muerte ya no tiene libertad para hacer lo que le da la gana como antes. Ya la muerte no puede hacer lo que quiere con la gente, salvo que la gente ignore y salvo que la gente entre en temor. La muerte podrá operar, pero yo, para la vida de mis hijos, para la vida de mi iglesia, para ti, Juan, quiero decirte que yo tengo las llaves de la muerte, y la muerte ya no tiene libertad para operar contra tu vida. Por eso es que la iglesia puede tener larga vida y experimentar la salvación de Dios. Y a nuestro lado pueden caer 1000 y a nuestro lado pueden caer 10,000, pero a nosotros no llegará. No llegará, porque Jesús tiene las llaves de la muerte, y la muerte es su prisionera. Y Jesús, cuando la muerte planifica venir contra nosotros, Él la tiene bien encerrada. Aleluya. Sabes que en el transcurso de nuestras vidas nos vemos atacados por fuerzas espirituales que quieren destruirnos, por enfermedades, por problemas, asaltan nuestro cuerpo para traer muerte. Y si la gente no tiene el conocimiento que gracias a Dios estamos conociendo, y que hoy refresque el Señor Jesús para decirnos: yo tengo las llaves de la muerte. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Y la gente que no conoce esto y no entiende, entonces puede ser presa de la muerte en este sentido. Pero hermanos, la iglesia victoriosa de Jesucristo, que está obteniendo este conocimiento y que está refrescándolo en todo caso, y que está creyendo y seguirá creyendo en esta realidad, entonces tiene que estar segura,
tiene que estar segura. No tiene que llegarnos el temor, ni la incertidumbre, ni la duda, ni la incapacidad, porque Jesús tiene las llaves del reino de la muerte. Y Él ha vencido la muerte. Aleluya. Y Él cuida de nosotros. Ante cualquier ataque tenemos que nosotros atacar más bien por medio de la fe en Cristo, cuando la muerte y cosas quieren manifestarse en contra de nosotros. Y así, de esta manera, por nuestra fe en Cristo, es que se lleva a cabo el cuidado de Cristo en favor de nosotros cuando la muerte quiere atacar. Fe en Cristo, hermanos. Fe en que Él vive. Fe en que nosotros en Él vivimos. Y que si tenemos que irnos, va a ser en su tiempo y vamos a partir bien, en buena vejez. Si Cristo no viene, vamos a irnos en buena vejez. De acuerdo a tu fe será hecho. Pero gracias a Dios que la palabra levanta fe en nosotros. Amén. Recuerda, Jesús tiene las llaves del reino de la muerte. Entonces, en base a esto tenemos que ser gente de fe. Gente que ora, gente que declara, gente que busca a Dios, gente que está convencida del cuidado de Jesucristo, de nuestra unión con Él. Y como cuerpo de Cristo podemos decir a nuestros huesos, a nuestros órganos, en base a que la palabra es medicina a todo nuestro cuerpo, a nuestro sistema inmunológico, tejidos, músculos, sangre, podemos hablarles para que se mantengan firmes, se mantengan con la vida de Dios, se mantengan activos y puedan cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Podemos y debemos hacerlo. Y así podremos estar operando en ese estilo de vida abundante que el Señor Jesús ha traído para nosotros, porque Él tiene las llaves de la muerte y tenemos la victoria del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, volviendo a la experiencia de Juan, no fue una visión simplemente. Jesús fue en persona, le visitó, puso su mano derecha sobre mí, dice el apóstol Juan. Estuvo orando intensamente y provocó esta presencia del Señor. Dios, hermanos, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sus principios permanecen igual, las bendiciones igual, los principios para llevar a cabo nosotros igual. Es decir, la oración en este tiempo, en el contexto de iglesia, tiene que ser una oración intensa también, en calidad y en tiempo. El Señor, podríamos decir que para llevar a cabo su propósito busca hombres y mujeres de corazón correcto y con determinación para seguir esta dirección, tal como Juan, de orar intensamente. Y antes de hacer cualquier cosa para el reino, como dijo Jesús, orar para todo y por todo. Esa es una necesidad que debemos de reconocer continuamente en nuestra vida. Hay gente que está ocupada en hacer cosas para el Señor, pero dicen que no tienen tiempo para la comunión con el Señor. Entonces están haciendo cosas para Dios, pero diríamos de lo más naturalmente, sin efectos grandes ni notorios, ni que están de acuerdo ni agradando a Dios, porque lo están haciendo en su propio esfuerzo y sin oración, sin comunión. Están en la acción, pero no están en la oración. El apóstol Juan no tenía ni Biblia, ni un libro, ni videos, nada, solo tenía tiempo y pudo aprovecharlo. Bueno, nosotros lidiamos con eso en este tiempo porque estamos rodeados de distracciones, de oportunidades de no orar. Pero tenemos que tomar decisiones, lo hemos dicho. Somos gente, y si estamos sirviendo a Dios y estamos en una visión y somos agradecidos a Dios y comprendemos la gracia de Dios tal como se presenta en la Escritura, entonces tenemos que aprovechar este recurso maravilloso de la gracia de Dios. Oración. No es un invento humano, no es solo la necesidad humana, pero es un recurso que Dios nos ha dado para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Amén. Entonces quiero leerles un versículo que está en Hebreos, o unos cuantos versículos, mejor dicho, capítulo 4, para ser motivados a una oración intensa con el Señor, porque nos da seguridad de que cuando vamos a Dios en oración no somos desairados, ni dejados de lado, ni ignorados por el Señor, sino que realmente hay un beneficio y hay respuestas de Dios cuando oramos. Hebreos 4, del 14 al 16, un pasaje bastante conocido, nos dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Contextualmente, si nos damos tiempo para leer los versículos anteriores, este pasaje completo está hablando de la necesidad de entrar al reposo de Dios, y muestra que el reposo de Dios para nosotros, nuestra paz y tranquilidad, tiene un nombre y se llama Jesucristo, y que debemos vivir bajo la gracia de Dios. Eso es de lo que nos habla el contexto de este versículo 14 que acabo de leer de Hebreos 4. Y mostrándonos estas cosas, este contexto de que Jesús es nuestro reposo, nuestra tranquilidad y nuestra paz, y que no debemos de ignorar este asunto, y que en la práctica tenemos que creer en eso y confiar en eso, y no ser como la gente del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, que limitó a Dios, no le creyó y no mezclaron la palabra con fe, y por lo tanto no recibieron en la experiencia lo que Dios les había prometido. No porque Dios falló, sino porque ellos no creyeron a la palabra de Dios. Y Jesús es el reposo de la iglesia. Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra tranquilidad. Jesús es nuestro todo. Estamos completos en Cristo Jesús. Ahora, en ese contexto, ahora dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos por causa de Jesús, y en el reposo de Dios y bajo la gracia de Dios, retengamos. Este término retener significa que echemos mano y guardemos lo que agarramos. Retener, echa mano, agarra, guárdalo, aférrate, toma. Retengamos, agarremos, nos aferremos ¿a qué? A nuestra profesión, dice. Y esta palabra profesión significa al reconocimiento de nuestro pacto, homologeo, al reconocimiento de nuestro pacto. Este es un significado que no había visto antes, no lo había encontrado, pero gracias a Dios por que podemos escudriñar, y por el Espíritu Santo que nos está ayudando para ampliarnos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su obra y de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Homologeo, cuando dice retengamos, agarremos, echemos mano de nuestra profesión, está diciendo que guardemos, nos agarremos, tomemos el reconocimiento de nuestro pacto. Hay que reconocer y no olvidarnos de que estamos bajo un nuevo pacto. Un pacto ya no de la ley, sino de la gracia de Dios. Y tenemos que nosotros reconocer esto, hermano. No podemos vivir, si somos cristianos salvos por fe, no podemos vivir ajenos al nuevo pacto, ni ajenos a la dispensación en la cual nos ha tocado vivir, gracias a Dios, que es la dispensación de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios. Entonces hay que reconocerlo. Esto es importante, porque en este nuevo pacto, ustedes saben, han pasado un montón de buenas cosas y de beneficios para nuestra vida. Ya no estamos bajo sacerdocio humano, sino bajo sacerdocio divino, de un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Han pasado una serie de buenas cosas, y el sacrificio no son los machos cabríos, fue Jesucristo, el Cordero de Dios. Ya no se van repitiendo los sacrificios. Él entró una sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre al lugar santísimo, y obtuvo eterna redención. Han pasado una serie de cosas en este nuevo pacto que somos llamados a retener, a agarrar, a considerar, a aferrarnos a ellas, reconocer nuestro nuevo pacto. Y luego este significado de homologeo es hacer confesión y declaración de ello. Entonces reconocemos el nuevo pacto, reconocemos sus elementos, su utilidad, todo lo que, los beneficios que tiene para nosotros, y lo hablamos, nos ponemos de acuerdo con ello. Ustedes saben que un principio importantísimo revelado en la palabra es que el que cree tiene que hablar lo que cree. Si tú reconoces un nuevo pacto, no hables de la ley, no hables del antiguo pacto para tu vida, nunca se te ocurra orar conforme a la ley, sino hay que orar conforme al nuevo pacto. Ya no vivir bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Esto es lo que hay que agarrar, echar mano, guardar, retener. Entonces el reconocimiento de nuestro pacto, y hacer confesión y hacer declaración. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Es decir, Jesús nos entiende a la perfección porque Él pasó por todas esas cosas, dificultades, debilidades, tentaciones. Lo único que nos diferencia es que sin pecado Él fue perfecto. Él no tenía naturaleza de pecado, Él enfrentó victorioso todas las tentaciones, pero Él es capaz de socorrernos y ayudarnos también en esto. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso dice que para experimentar todo lo que significa el cuidado de Jesús como gran sumo sacerdote y que vivimos bajo la gracia y que Él es nuestra tranquilidad, nuestra paz y nuestro reposo, esto podemos experimentarlo en un contexto de oración. Dice, hay que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué más motivación buena podemos tener, hermanos, para orar? Y hay que ser duraceles ya para que con todo esto que significa la oración, no ser gente de oración. Hay que ser ya tapadichos, que con toda esta motivación de la palabra de Dios, de lo que significa y de lo que vamos a obtener y recibir, no lo hagamos. Ya es estar engañados en la mente por el diablo, por la carne, y perder la gloriosa oportunidad que más bien el apóstol Juan con su vida nos ha enseñado que él aprovechó para orar intensamente. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Que hay que acercarnos, que hay que ir, hay que llegar, hay que presentarse. Esto es oración. Esto es comunión con el Señor. Preséntense, dice, acérquense. Y esta palabra enfatiza nuestra responsabilidad de hacerlo respondiendo a la palabra y a la motivación del Espíritu Santo. Hay que responder. Por eso Jesús dice que la necesidad es que nosotros nos hagamos una obligación, que nosotros determinemos que estamos obligados a orar. Dios no lo va a hacer, pero nosotros tenemos que disciplinarnos en eso. Y este es un recurso de gracia. Esto no contradice la gracia de Dios. La gracia de Dios a nadie lo vuelve ocioso. La gracia de Dios nos impulsa más bien a orar. Nos impulsa a obedecer a Dios. Nos impulsa a meternos en los principios de Dios y en su propósito. Eso es lo que hace la gracia bien entendida. Entonces es interesante que reconozcamos que nuestra responsabilidad de acercarnos es personal. Hay que hacerlo respondiendo a la palabra y a la motivación del Espíritu Santo. Hay que acercarnos. Pero ¿cómo nos acercamos? Dice, confiadamente. Parresía, ya hablé varias veces de esta palabra, que significa libertad de habla, pronunciamiento sin reservas, hablar valerosamente y con toda confianza y franqueza delante del Señor. ¿Ve? No somos irreverentes cuando le hablamos a Dios como hijos y le hablamos a Dios con libertad de habla y con un pronunciamiento sin reservas conforme a su palabra. Le hablamos con valor y con confianza y franqueza. Solamente estamos metidos en el significado de la palabra confiadamente, que es parresia en el original, y significa todo esto que les acabo de decir. Hay que acercarnos a Dios, pero hablando con libertad, sin reservas, con valor, sabiendo que Él es un Dios bueno, que es nuestro papá, que Él nos ama, que Él nos ha comisionado, pero que le necesitamos, que solos no podemos hacerlo, porque separados del Señor nada podemos hacer. Y entonces queremos sus recursos, queremos lo sobrenatural, queremos ir más allá de nuestro propio esfuerzo, queremos visión lograda, queremos amplitud de cosas en nuestra vida. No queremos quedarnos a medio camino en la mediocridad. Queremos grandeza de Dios, queremos vida abundante para nosotros. Y hay que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice, con libertad, con pronunciamiento sin reservas, al trono hacia asiento especial de Dios, donde hay poder y donde hay autoridad. En el Antiguo Testamento Dios hablaba desde el propiciatorio, que era la tapa del arca de la alianza, y había 2 ángeles ahí que cubrían este propiciatorio, y Dios hablaba desde ahí al pueblo. Él dijo una vez, de allí me declararé, le dijo a Moisés, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En ese tiempo Dios hablaba desde ahí, pero hoy Dios habla de su trono de gracia. Dios ya no está en el propiciatorio del arca, Dios está en un trono de gracia que nos muestra Hebreos capítulo 4, sobre el cual estamos leyendo. Y desde ahí Dios está ministrando, desde ahí Dios está hablando, desde ahí Dios está respondiendo. El propiciatorio del Antiguo Testamento no era un trono de gracia, el pueblo estaba bajo la ley.
Pero la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Y hoy ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios ya no habla para nosotros desde el trono del Antiguo Testamento, del propiciatorio del arca. Dios habla desde este trono de gracia que nos muestra Hebreos 4, al cual hay que acercarnos confiadamente. Gloria a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Este trono, primero hay que reconocer que es un trono de gracia, no de juzgamiento, no es un trono de condenación, no es un trono que nos hace difícil la vida. Es un trono de gracia, de bondad inmerecida, a donde vamos en los méritos de Jesucristo y confiados en la gracia de Dios. Y nos vamos sabiamente, osadamente, con sabiduría, con inteligencia espiritual, y alcanzamos, dice, acérquense al trono de la gracia para alcanzar. Lambano es el término alcanzar y significa obtener, recibir, tomar. Acércate al trono de la gracia, no solo para que alcances, sino agarres, tomes, recibas, recojas lo que tú necesitas. Ahí en el trono de la gracia está lo que tú estás necesitando. Y hay que acercarnos. Pero dice acerquémonos confiadamente. Entonces el que no se acerca no va a agarrar, no va a obtener, no va a recibir, no va a recoger. El que se acerca confiadamente es aquel que obtiene, recibe, toma y recoge de este trono de la gracia de Dios para su vida. ¿Qué vamos a alcanzar? ¿Qué vamos a obtener, recibir, tomar y recoger? Mencionado es misericordia. Es primeramente una compasión activa que va a manifestar la negativa que se nos da a lo que merecemos por causa a veces de las desobediencias y por no seguir de una manera específica las cosas que Dios nos dice. Entonces, por desobedientes a veces mereceríamos un montón de cosas malas que nos pasen, pero Dios no nos paga así. Dios es misericordioso. Si por la gracia nos da lo que no merecemos, por la misericordia no nos da lo que merecemos a veces. Ustedes saben que en nuestro crecimiento sí vamos a veces fallando al Señor, varias cosas. Pero Dios es un Dios de gracia y este trono es de gracia y misericordia, donde no se nos da el pago y retribución por nuestras desobediencias, sino que es un trono de gracia, donde se nos da lo que no merecemos por la gracia de Dios. ¿Y qué recibimos? Oportuno socorro. Y este término oportuno socorro es un modismo griego y su significado exacto es que es un momento crucial y es el momento cuando más necesitamos de Dios. Entonces, cualquier necesidad en un tiempo crucial de tu vida, tú lo puedes obtener en el trono de la gracia de Dios. Tienes misericordia, Dios no te condena porque has fallado, porque la sangre de Cristo clama en favor de ti. Y hay misericordia, pero también hay respuesta de Dios en un momento crucial y cuando tú más lo estás necesitando y para lo que lo estés necesitando. Entonces tenemos que acercarnos a Dios, orar intensamente. Como les digo, aquí se nos enseña algo maravilloso que tiene que provocar en nuestra vida: buscar intensamente, orar intensamente, salir de la oracioncita por los alimentos, que es buena y que nos ayuda para que los alimentos nos caigan bien, pero no vivamos solamente orando por los alimentos, ni seamos mínimos en nuestro tiempo de oración. Sacrifiquemos cosas, tomemos decisiones, oremos intensamente. Este principio permanece y vamos a tener experiencias maravillosas en nuestra vida acerca de la presencia de Dios y de el hablar de Dios a nuestra vida, dirección de Dios a nuestra vida, confirmación de la palabra, cosas específicas que no tienen nombre en la palabra y que están en términos generales ahí, pero que en tiempos de comunión y de oración recibimos guía y dirección de Dios para nuestra vida. Pero pasemos tiempo intenso siguiendo el testimonio de Juan como principio. Aprovechemos este recurso que tenemos a nuestro alcance, convencidos de que es un medio que Dios está utilizando para beneficiarnos. Porque cuando dice Hebreos que nos acerquemos confiadamente a Dios, los beneficiados somos nosotros. No dice que Dios es beneficiado.
Porque en ese trono de Dios encontramos misericordia y también ayuda para lo que más necesitamos en el momento en que más lo necesitamos. Entonces, ¿quién se beneficia con la oración intensa? Amén. Cuando aprendemos a orar con valentía, con sabiduría, con la fe que la palabra de Dios levanta, y de eso se trata que Dios nos está hablando, y también aprendemos al recibir las respuestas de Dios, vamos a ser afirmados, establecidos en que Dios es un Dios fiel, y ya no podemos hacer otra cosa que seguir adelante y ampliar nuestra vida de oración, pues, porque vas experimentando que Dios es fiel, que Dios te va contestando, y vas a ser más osado, más atrevido cada vez para extenderte a peticiones más grandes. De acuerdo a lo que pides es que recibes. Si pides por algo chiquito, chiquito recibes. Si pides por algo mayor, mayor recibes. Si algo grandazo pides y crees y confías, entonces algo grandazo vendrá a tu vida. Esto no es puro teoría, esto se da por la palabra de Dios. Hay respuestas de Dios a nuestra vida. Así es que tenemos que reforzarnos en eso, en nuestra capacidad de orar con osadía delante del trono de la gracia, y nunca olvidarnos de una estrecha relación que existe entre la oración y las promesas de un Dios fiel. Digan, mi Dios es fiel. Fiel es digno de confianza, y hay una estrechísima relación entre las promesas que Dios nos ha dado y la fidelidad de nuestro Dios. Recuerda siempre, la realidad y la fidelidad de las promesas de Dios son las que van a hacer irresistible la oración. Y si tú piensas de esta manera, entonces eres muy motivado para tener una oración intensa. Las promesas de Dios son el fruto maduro que espera ser arrancado por las manos de la oración para que luego los puedas disfrutar. Hablando ilustrativamente. ¿Ok? Lo repito, las promesas de Dios son el fruto maduro que espera ser arrancado por las manos de la oración para luego ser disfrutado. La oración y las promesas son interdependientes. Las promesas inspiran y dan energía a la oración, pero la oración localiza la promesa y la realiza. Buenísimo. La oración y las promesas son interdependientes. Las promesas inspiran y dan energía a la oración, pero la oración localiza la promesa, la cree, la habla y realiza la manifestación de la promesa. Entonces vale que le demos tiempo a la oración. Y recuerda que las promesas de Dios son específicas, pero son necesarias que se vean en el contexto también de una vida de oración. Ustedes recuerdan, para terminar, que Dios le prometió a Abraham que le iba a bendecir y multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le dio palabra a Abraham acerca de una descendencia numerosa que iba a ser multiplicada grandemente. Pero en la práctica, ¿qué pasó? Que primeramente Abraham tuvo que ser una persona de oración y hablar, y Dios le ministraba continuamente para que no pierda la visión de la palabra. Y él tenía que ser una persona que creía a Dios y que hablaba y que oraba también. Luego, cuando sucede el milagro y Dios cumple su palabra en un contexto de fe y de creerle a Dios y de hablar la palabra de Dios y estar de acuerdo con lo que Dios le había dicho, entonces ya nace su hijo Isaac. Pero vemos la vida de Isaac, y Isaac se casó con una mujer estéril y no tenía descendencia. Pero la promesa era que yo te voy a bendecir y tendrás una gran descendencia. Entonces, ¿qué se necesitaba? Orar la palabra de Dios, orar la promesa de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Isaac? Isaac dice que oró a Jehová por su mujer que era estéril. Noten que la palabra de multiplicación de descendencia, de grandeza, ya estaba dada, y Dios es fiel. Pero ¿qué requiere la promesa? Declaración, oración confiada delante de Dios. Por eso Juan Wesley mucha razón tenía de decir que Dios no hará nada a menos que alguien ore o se lo pida. Y aquí lo vemos confirmado. La palabra fue dada a Abraham. Abraham tuvo su Isaac, pero Isaac tuvo una mujer estéril, y él dice que oró. Y esta oración dice que aceptó Dios. Dios aceptó esta oración
En Génesis 25, 21 está este versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos todavía. Ya. ¿Qué les parece? La palabra dada, promesa hecha, pero hay que orar, hay que hablarla en una demostración de que creemos. Hay que acercarnos confiadamente al trono. Esto no es nada religioso, es algo poderoso, espiritual, que tenemos que llevarlo a cabo, y vamos a ver cómo Dios cumple las promesas que Él nos ha dado si rodeamos esas promesas con una vida de oración. Y la oración de Isaac abrió el camino para el cumplimiento de la promesa de Dios, y esta siguió su curso hasta que la promesa se hizo efectiva, por supuesto con maravillosos resultados. Termino con este verso, 2 Corintios 1:20, que es importante y no lo quiero dejar ahí solito para luego. Ya, acá terminamos. ¿Qué tiene que ver con las promesas? Y esto es muy bueno. 2 Corintios 1:20. Recuerda que toda promesa tiene que estar metida en un contexto de que tú oras por ella. Tú oras por ella, tú hablas, tú crees, pero hablas, oras, te acercas a Dios para el cumplimiento de esa promesa. 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lo hemos oído mucho este versículo y es realmente buenísimo para animarnos a confiar en las promesas de Dios. En todas, josos es el término todas, que significa muchas, grandes, largas cosas que tú quieras dentro de la voluntad de Dios. Eso significa todas, muchas, grandes, largas cosas que tú quieras, que necesites, que están conforme a la voluntad de Dios. Dice: porque las muchas, grandes, largas cosas que tú quieres, todas las promesas. Este término promesas es evangelía y se deriva de evangelo. De ahí viene la palabra evangelio también. Cuando habla de promesas, la palabra original es evangelía, que significa anuncios seguros. Esto es interesantísimo. Una promesa, hermanos, es un anuncio seguro y divino de algo bueno, que quien los dice, o sea, quien dice estos anuncios seguros y divinos, se dedica a hacerlos. ¿Qué les parece? Una promesa es eso. No es cualquier cosita que Dios, como decimos, nos ha prometido, pero mira el significado de lo que es promesa. Promesa, evangelía, es un anuncio seguro. Repitan conmigo: anuncio seguro y divino de algo bueno, que quien lo dice se dedica a hacerlo. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Él lo dice y Él se dedica a hacerlo. ¿Cuándo se dedica a hacerlo? ¿En qué contexto? Cuando Él nos da la palabra y nosotros le creemos, la hablamos y oramos. Oramos la promesa de Dios. Por eso luego dice que todas las promesas o anuncios divinos de algo bueno, que quien lo dice se dedica a hacerlos, las promesas de Dios, son en Él, en Cristo. ¿Qué son? Sí. Sí. Esta palabra sí, de 2 letritas, naí en el griego, es una fuerte afirmación de cumplimiento. Es una afirmación contundente de que se va a cumplir. ¿Qué te parece? Todas las promesas de Dios se van a cumplir. Esta es una fuerte afirmación. En Él, en Cristo, en Él. Dice: todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, en Cristo. Esta palabra amén en lo original es amén también, como ha sido traducida, y quiere decir que las promesas de Dios son ciertas, firmes y confiables, y que están garantizadas. Amén significa eso: confiable, firme, que está garantizado. Promesas ciertas, confiables, firmes, que están garantizadas. Ahora, por medio, dice esta expresión por medio, día, 3 letritas, día. Este término día originalmente significa que estas promesas pasan, atraviesan por nosotros como por un conducto. ¿Ya?
o sea, las promesas de Dios pasan a través de nosotros como un conducto. Somos la tubería por donde obligadamente tiene que pasar el agua de las promesas de Dios. Es por medio de nosotros, no de los animales ni de otras cosas, es por medio de nosotros. Somos el conducto para que las promesas de Dios se canalicen, pasen. Como digo, el tubo por el cual pasa el agua de las promesas de Dios. Eso significa el término por medio, que pasan y que atraviesan por nosotros como por un conducto. Ahora, ahí es donde, cuando pasa esto, es para la gloria de Dios. Cuando pasa eso, es para la gloria de Dios. Cuando Dios cumple su palabra porque tú crees, tú oras y te acercas confiadamente al trono de la gracia y pasas tiempos intensos con Dios y Dios te ministra y tú experimentas la realidad de la promesa de Dios, entonces esa manifestación que en Cristo es segura que venga a tu vida porque tú eres el conducto a través del cual la promesa tiene que pasar, ahí es cuando Dios recibe la gloria. Dios no recibe gloria cuando la gente no recibe de Dios. Dios recibe la gloria cuando la gente recibe de Dios. Cuando la gente cree, ora, es gente de la palabra, pero no se quedan callados, son osados, atrevidos, parresia, hablan libremente, se van a Dios y en el trono de la gracia obtienen misericordia y todo lo que necesitan en el momento que más lo necesitan. Entonces, recuerda que todos los dichos, anuncios seguros y divinos de algo bueno, que quien los dice se dedica a hacerlos, Dios, son en Cristo, sí, están seguros en su cumplimiento y amén. Son promesas ciertas, firmes y confiables, garantizadas, que atraviesan nuestra vida como por un conducto para la gloria de Dios. Amén. Entonces, benditos de Dios, seamos atrevidos para orar, seamos gente dispuesta a orar, seamos gente intensa para orar y sepamos que no tenemos que permitir ni el desgano ni el engaño del diablo distractivo en nuestra mente y hay que priorizar nuestra vida de oración. Digan priorizar. Ok, priorizar, poner en orden de gran importancia nuestra vida de oración. Interesante, hemos visto la vida de Abraham y de Isaac para que la promesa se cumpla. Tuvo que estar rodeada de oración. Y todas las promesas de Dios son sí, amén en Cristo Jesús para pasar por nosotros para la gloria de nuestro Dios. ¿Son bendecidos, hijos de Dios? ¿Están animados para orar? Esto es interesante. Si lo han estado haciendo, mantengan, amplíen su vida de oración. Si no han estado haciendo, retomen. Esta es una oportunidad de Dios que por medio de su palabra nos refresca y agarremos la oportunidad que Dios nos está dando. No desechemos la gracia de Dios, no desechemos ni desestimemos la palabra de Dios. No es que el pastor quiere animarme a orar, no, es Dios diciéndote necesitas orar. Haz de la oración una disciplina y ora por todo y para todo y vas a experimentar la promesa de Dios en tu vida. Padre Dios, te agradecemos en el nombre precioso de Jesucristo y decimos gracias en esta noche por tu gracia. Y gracias por refrescar a nuestro corazón estos principios tan preciosos, Padre, de tu palabra que permanecen. Gracias por inspirarnos a través de la vida de tu siervo Juan, el discípulo amado. Y gracias, Padre, porque ese principio de oración intensa que permite que Jesús venga a ministrarnos de una manera especial, de una manera que experimentemos una convicción tremenda y que podamos oír con claridad la voz tuya, Padre, puede suceder a través de esta experiencia de oración intensa. Y te damos gracias por estos principios incambiables, invariables de tu palabra que son para siempre. Gracias, Padre Dios, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, podemos con toda libertad hablarte, con osadía, y podemos, Padre, poder recibir de ti esa misericordia, podemos hallar respuesta a nuestra oración, a nuestras necesidades, el momento que más lo estamos necesitando. Gracias por tu Espíritu en nosotros y por la palabra que nos motivan para hacerlo. Y gracias porque sabemos que todas las promesas tuyas son sí y son amén en Cristo Jesús. Y van a llegar a nuestra vida y tienen que pasar
por nuestra vida como un conducto para que sean así para tu gloria, mi Dios. Gracias por alumbrar nuestro entendimiento por medio de tu palabra y ministrar nuestra vida en esta noche. Y gracias, Espíritu Santo, que te pedimos que recuerdes siempre esta palabra para nosotros en todo tiempo, para no dejar que se escurra esta revelación y se vaya y se desaproveche esta revelación de la importancia de la oración para nuestra vida. Te damos gracias que tú implantas la palabra en nuestro corazón y somos bendecidos con tu presencia y tu ministerio. Te damos gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a ser verdaderos adoradores que adoramos en espíritu y en verdad. También por ayudarnos para mantener nuestra vida con gozo, para ser dadores alegres, que nunca damos con tristeza ni por necesidad, porque tú inspiraste que Dios ama al dador alegre. Y gracias porque cuando damos con alegría y no con